bonito que ya lo hemos visto en la feria. Es el tema de eritrocitosis. Ahora les voy a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Podría habilitarme, por favor, la función de compartir del anfitrión? Está bien, doctor. Ya puede, doctora. Sigue diciendo aquí el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ahora recién. Ya. Ok. Entonces, ¿quién me puede decir qué entiende sobre la eritrocitosis? Luego, doctora. Claro, doctora. Nina, doctora. Nina A Rodríguez. ver, Doctora Maldonado. Nina. un ratito. Ya, apellido. Lobo, doctora. ¿Qué dice Lobo? Ya. Doctora, va a ser una enfermedad o un síndrome que es lo contrario a la anemia, por lo que va a haber un aumento, un incremento excesivo o anormal de los glóbulos rojos o la masa eritrocitaria. Ujú. Ya. ¿Quién más quiere hablar? Rodríguez Luque, doctora. A ver, Rodríguez Luque. Doctora, también se puede definir como eritrocitosis al incremento de los glóbulos rojos y también es decir, de la hemoglobina y del hematocrito, doctora, por encima de los valores normales. Ya. ¿Quién más quiere hablar? Maldonado, doctora Maldonado. Prado y luego Maldonado. Bueno, doctora, también serían una proliferación exagerada y anormal de los glóbulos rojos, ¿no? Y una consecuencia va a ser la producción elevada de la eritropoyetina. Ya. Maldonado. Doctorita, buenas tardes. Bueno, Buenas como bien tardes. habían dicho mis compañeros, es un síndrome caracterizado por sería incremento de lo que es la masa eritrocitaria, la hemoglobina, también el hematocrito, y también sería más que todo es un aumento de la masa eritrocitaria, ¿no, doctorita? Ujú. ¿Alguien más? Ramírez, doctora. A ver, Ramírez. Bueno, lo que entiendo es puede ser por el incremento del glóbulos rojos, ¿no? Lo que va a causar un aumento del hematocrito o de la hemoglobina. Sería, doctora. Ok. Bien. Vamos a hacer una previa introducción, ¿ya? Más de 40 millones de personas de todo el mundo viven en lugares por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La reducida presión parcial del oxígeno es una característica más que todo de las alturas, produciéndonos ¿qué? Un estado de hipoxia. Entonces, esto nos lleva con mucha influencia a que nosotros nos adaptemos, ¿sí? A semejante ambiente. Y esto depende no solo de factores fisiológicos y socioculturales. Y esto hace que nosotros tengamos más glóbulos rojos que en los lugares como los valles, los llanos. Entonces, somos candidatos, toda la parte del altiplano, a tener eritrocitosis por estar a altas alturas. La disminución de la presión barométrica a medida que se asciende produce una disminución de nuestra presión de oxígeno al aire al respirar. Han pasado más de 70 años desde la primera expedición científica peruana a los Andes, que han sido guiados por un profesor, el profesor Carlos Monge Medrano, ¿ya? Y que vamos a ir viendo ahora una breve historia de esta expedición
que lo hizo en 1925. Luego vino otro en 1940, la creación del Instituto de Biología Andina. Luego, en 1900, Houston, que describe con más detalles por qué ocasionaba el edema agudo de pulmón. Y en 1961, creación del Instituto de Investigaciones de la Altura. Y en 1981, primer Congreso Nacional de Medicina de la Altura. Y en 1994 tendremos el primer Congreso Mundial de Medicina de la Altura. Todo esto, ¿a qué nos está conllevando? Cuanto más estemos sobre el nivel del mar, somos mayor propensos a tener esta patología. Vamos a entrar a la definición. Síndrome caracterizado por incremento anormal de la masa eritrocitaria, es decir, hematocrito y hemoglobina, en respuesta a diversas causas desencadenantes. Bien ha dicho una de sus compañeras que la eritrocitosis es el extremo opuesto de la anemia. ¿Quién me da concepto de anemia? ¿Quién quiere Doctora hablar? Lobo, A ver, Lobo. es la ausencia o déficit de producción de glóbulos rojos o la destrucción o la lisis que se va a dar en estos por algún factor genético o por algún factor de formación. Entonces, ¿qué estará disminuido acá? Aparte de los glóbulos rojos. La hemoglobina, Lo- doctor. ¿Lobo está contestando? Eh, No, 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 doctora. continúo otro, pero sí la hemoglobina, doctora, La hemoglobina y ¿qué más, Lobo? el hematocrito. El hematocrito. ¿Quién ha contestado la hemoglobina? Marza, doctora. Mars. Ya. Ok. Entonces, continuemos. La eritrocitosis implica al aumento de la masa eritrocitaria. La policitemia se refiere al incremento en la cantidad total de eritrocitos y la viscosidad característica intrínseca de un líquido, que representa la tendencia del mismo a resistir cambios en la forma. ¿Quién me dice qué es el síndrome de Higgs-Bock? No, está cerca. Chiquito, los dos saltan. Vayan pensando. Hasta eso les voy a ir mostrando en estos tubitos de ensayo el porcentaje que existe frente a una eritrocitosis de un paciente que está normal, ¿ya? Un porcentaje más que todo de los eritrocitos del 45%, que es lo normal, a diferencia de una eritrocitosis que está el 60% comprometiendo. En el otro tubito de ensayo, donde se da una pseudoeritrocitosis, donde se va a ver la microcitosis, ¿ve? Los glóbulos pequeñitos. En el otro, en la deshidratación, que también nos puede presentar una pseudoeritrocitosis, y en el síndrome de Higgs-Bock. ¿Pero qué hace? A ver. No sabes jugar. ¿Qué será Doctora, el síndrome de Higgs-Bock? Méndez, doctora, doctora. doctora A Rodríguez, ver, Rodríguez. Hernández doctora, Mendieta. como nos dice pseudoeritrocitosis, sería una falsa eritrocitosis, sería por distintos factores, como tal vez puede ser el estrés, tal vez, doctora, Ya, pero como la dice, pregunta es, ¿qué es el síndrome de Higgs-Bock? Correcto, Hernández doctora. Mendieta, doctora. Romero. A ver, Hola. Romero, Hernández. Sería, le escuchamos. doctora, es una eritrocitosis que está relativamente dominada en la Es una, poliglobulia es o una, poliglobulia de estrés. Eritrocitosis.
Es una Eritrocitosis, doctora. pseudoeritrocitosis. Pseudoeritrocitosis. No es una eritrocitosis. No. Tienes que pensarlo. ¿Qué más? Esos también se pueden dar en pacientes fumadores, en los pacientes estresados también. Ya. Me van a matar. ¿Qué más? Doctora, Soy Sí. defensa. al ser una pseudoeritrocitosis sería algo momentáneo, doctora, no es una eritrocitosis consolidada. Ya. ¿Apellido? Rodríguez Luque, doctora. Rodríguez Luque. Doctora, también se Sí. le conoce como la poliglobulia de estrés. Como dicen mis compañeros, también ataca más que todo a fumadores, obesos, hipertensos, y normalmente estos mejoran con una dieta adecuada, ejercicio, si fuman, el control del tabaco. Ya. Fernández Mendieta es usted, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Alguien más? Doctora ¿Apellido? Figueredo, también se caracteriza por la elevación del hematocrito. Y los pacientes pueden tener complicaciones como tromboembólicas. ¿Qué más? Y con frecuencia estos pacientes son hipertensos y obesos. También generalmente se da más en hombres en la tercera, cuarta década, y como la compañera decía, se da en obesos, en hipertensos por estrés, ingesta de alcohol frecuente y enfermedades renales de fondo. Achapachero es usted, ¿no? Achapacheco. Ah, ya, porque aquí le han puesto en su nombre, si se fija, está Lo voy a Pachero. cambiar. Achapacheco Yami. Achapacheco. Ya, ya. Ok, bien. Etiología. En cuanto a la etiología, tenemos que ver la eritrocitosis hipóxica, ¿no? ¿En qué patologías? En EPOC, cardiopatías congénitas, cianóticas y eritrocitosis de la altura. También en casos de secreción inadecuada de eritropoyetina. Otro origen farmacológico y otras situaciones como la eritrocitosis relativa y absoluta. La eritrocitosis relativa o falsa eritrocitosis aumenta la concentración de hematíes porque disminuye el volumen sanguíneo. Aquí vamos a ver a dos divisiones, agudas y crónicas. Las agudas, que está dada por una hemoconcentración, ¿dónde? En casos de quemaduras, deshidratación, diuréticos, diarrea, vómitos y alcohol. Y las crónicas en casos de estrés y el síndrome de High-Smock. La eritrocitosis absoluta están en primarias y secundarias. En cuanto a las primarias, podemos hablar la que está dada por un aumento de la masa globular sin que exista aumento de eritropoyetina. El edema agudo del pulmón. Estas se subdividen en congénitas y adquiridas. Las congénitas, las que tienen una alteración en el receptor de la eritropoyetina. Y las adquiridas, la policitemia vera. Cuando hablamos de una eritrocitosis absoluta, vamos a ver que está dado por aumento de eritropoyetina. Este aumento de eritropoyetina puede ser fisiológica y patológica. ¿Cuándo es fisiológica? Cuando hay una hipoxemia crónica, una enfermedad respiratoria a grandes alturas, enfermedades cardiovasculares, cardiopatía congénita y también en los grandes fumadores. Y cuando patológica, cuando la secreción de eritropoyetina por células tumorales pueden ocasionarnos el hemangioma cerebeloso. Otro puede ser dado por drogas, ¿no?
más que todo incremento de andrógenos, enfermedades renales como tumores, hidronefrosis y trasplante renal. Y aquí tienen un algoritmo, ¿no? Para diferenciar cuando se habla de eritrocitosis absoluta, idiopática y relativa. El hematocrito mayor al 53% en los varones y en la mujer mayor al 47%. En cuanto a las absolutas, tenemos las primarias y las secundarias. En las primarias, congénitas y adquiridas. En las secundarias, igualmente, congénitas y adquiridas. En las congénitas está cuando la hemoglobina es alta en su afinidad. Disminución del 2,3-difosfoglicerato y producción anormal del EPO, ¿no? Y en cuanto a las adquiridas, tendríamos a la hipoxemia arterial, a las hepatopatías, a los problemas renales, endócrinos, tumorales y drogas. Y las otras, que es las relativas, cuando hay una disminución del volumen plasmático y también por una deshidratación y por estrés. Y por último, las idiopáticas. Fisiopatología. Entonces, la eritrocitosis es una entidad clínica relacionada al número de partículas de glóbulos rojos circulantes y los fenómenos que se derivan de este aumento depende del efecto mecánico de las mismas dentro del sistema circulatorio. Su principal efecto mecánico del aumento de las partículas circulantes es un incremento de la viscosidad de la sangre. ¿Qué hemos dicho que era la viscosidad? ¿Qué era la viscosidad? ¿Nadie se acuerda? Martínez Ayala, le escuchamos. La viscosidad era la característica intrínseca de un líquido que representa la tendencia del mismo a resistir cambios en la forma. Bien. Martínez Ayala, ¿no? Sí. Ya, pues todo. Martínez Ayala. Ok. Bien, entonces, en el eritrocito del neonato tienen diferencias importantes desde el punto de vista morfológico y físico con respecto al adulto. Y también se va a hablar de la viscosidad sanguínea y del transporte del oxígeno. Aquí hay un esquema fisiopatológico, ¿ya? Uno va a ser la proliferación de la célula germinal, ¿ya? Luego estamos hablando del aumento de la masa de los eritrocitos. También se habla del aumento de la eritropoyetina dado por hipoxia y por secreción inapropiada. El aumento de la masa del eritrocito que nos va a dar aumento de la viscosidad, vasodilatación y la lentificación circulatoria, llevándonos a alteraciones cardíacas, circulatorias y de la coagulación. Y en la proliferación de la célula germinal, ahí está la eritrocitosis, la leucocitosis, la trombocitosis, la esplenomegalia, fibrosis y la metaplasia mieloide. Bien. Ahora, en cuanto a la fisiología del habitante de altura, podemos decir que una persona asciende a la altura y sufre una serie de mecanismos de aclimatización. ¿Qué hace? Primero va a aumentar su frecuencia respiratoria. Al laboratorio, la hemoglobina y el hematocrito van a estar aumentados. A diferencia de la presión de oxígeno que va a estar disminuida. Eso sería hablando de los quimiorreceptores. De ahí, ¿qué va a haber? Un incremento en el tamaño de la membrana, aumento en el área de difusión
Los capilares van a ser más gruesos y los alvéolos van a estar dilatados. Y también podemos decir que va a haber una bifurcación de la carótida y el callado aórtico. En cuanto a la fisiología cardiovascular, ¿qué nos va a llevar? A una hipertensión pulmonar, desencadenándonos una hipertrofia del ventrículo derecho. En la altura hay un incremento de la masa ventricular derecha. En niños y adolescentes de grandes alturas, el vector medio, dice, espacial se nota en el complejo QRS, que este va a estar desviado a la derecha, y la onda T que se va a tornar a ser positiva en las derivaciones precordiales. A nivel digestivo, tanto investigadores peruanos como bolivianos han encontrado un incremento en la secreción del ácido gástrico basal comparado a nivel del mar. En el mal de montaña crónico y agudo, dice que esta distensión abdominal está acompañado incluso de meteorismo. Bien, les habíamos hablado que la primera causa más que todo que nos puede ocasionar, dice, que es la obstrucción intestinal. Nos puede llevar hasta vólvulos intestinales y el vólvulo de sigmoide, que es una operación de emergencia, porque si no el paciente se nos puede morir, ¿no? Si no hacemos inmediatamente la conducta para que esto también ocasiona, dice, la altura. Y se han debido dar cuenta que aquí adentro de Oruro, la mayoría de los pacientes son operados de vólvulo, ¿o no? ¿Alguno ha tenido una experiencia de ver cómo es la sintomatología de un paciente que presenta vólvulo? Y que es una emergencia, porque si no lo operas en el lapso de las 6 horas, este paciente puede morir. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ver un paciente con vólvulo? ¿Por qué está regalando el balón? Regalas el balón chiquito. ¿Nadie? Jóvenes señoritas, ¿nadie? No, doctor. No. ¿Cuál creen que es la causa de esta obstrucción intestinal? Nosotros podemos heredar, les comento. Y esto es por la longitud del intestino grueso. Podemos tener dólico megacolon. Y esto hace que fácilmente se produzca el vólvulo. Y la operación es evidentemente la devolvulación, que es inmediato. Porque se acumulan los gases. Como no puede eliminar el paciente, entonces, ¿qué pasa? Se distiende, ¿no? Ese abdomen totalmente. ¿Hay dolor? Sí, hay dolor. Y hay algo muy importante que no encontramos. Ruidos hidroaéreos van a estar ausentes, abolidos. Y el dolor es intenso en el paciente. Entonces, esto puede ocasionarnos una descompensación hemodinámica inmediatamente que tenemos que hacer nosotros. Ya nomás, si en caso que tengamos un paciente con dolor, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos negativos y paciente que ha vivido mucho tiempo en la altura, es obviamente que está, ¿no?, con un problema de vólvulo de sigmoides, yo tendré que transferirlo inmediatamente a un lugar de tercer nivel para que hagan la intervención quirúrgica, porque estaríamos frente a un abdomen agudo, ¿no?
Y la primera conducta es la cirugía de emergencia. Bien, vamos a entrar al punto de la clasificación de la eritrocitosis. Tenemos la eritrocitosis con hipoxia, las enfermedades agudas y crónicas de la altura, las cardiopatías congénitas y adquiridas, la hipoventilación pulmonar, la eritrocitosis sin hipoxia, que es secundaria a producción inapropiada de la eritropoyetina. En cuanto a la clasificación de la eritrocitosis secundaria, vamos a hablar de las relativas y las absolutas. Las relativas, que estarían las secundarias a pérdidas de fluidos o cambios en el plasma, y las idiopáticas, que están dadas por estrés. En cuanto a las absolutas, tenemos a las secundarias por hipoxemia, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, hemoglobinas anormales y en recién nacidos, y las asociadas a anomalías específicos de órganos. ¿Qué órganos? Más que todo del riñón, del sistema nervioso, a nivel del ovario y también de las glándulas suprarrenales. Y en cuanto a las primarias, tendríamos a la policitemia vera. Bien, ahora vamos a ver un cuadro clínico. Pero antes, ¿qué diferencia ustedes pueden observar en la diapositiva que se encuentra? Tenemos 10 minutos nomás ya. ¿Qué diferencia encuentran en las manitos? ¿Quién quiere hablar? Antes de Doctora, seguir. A ver, apellido, dígame. Rodríguez, doctora, Rodríguez Luque. Ya, Rodríguez, le escuchamos. Las manos, doctora, se ven más, un poco cianóticas en las puntas, doctora, y están más rojas. ¿Qué se llamará eso? Tiene un ¿Puedo ayudar, nombre. doctora? A ver. Poliglobulia. Rubicudes, No. doctora. Y cianosis. ¿Apellido? Marza, doctora. Marza. ¿Qué es Marza? ¿Qué se Marza llama? y Kisa Gilmar. Ya, pero dígame, ¿qué cosa se ve en la mano? ¿Cuál es la sintomatología? Rubicudes, doctora. Ya, Está hay una. ¿Qué más? cianosis, doctora, en No, apuntados de... Cianosis es cuando es Bueno, azul. sí, así es. Pero esto es más, como dice su compañero, hay una rubicundez. A Sí. comparación de los otros dedos, ¿no ve? Ahí se está viendo. ¿Qué será su nombre? ¿Qué me dice? Los dedos en Por palillo de aquí, tambor, doctora. doctorita. ¿Qué? Los dedos en palillo de tambor, No, doctorita. mamita, no. Estamos hablando de eritrocitosis. Poliglobulia, doctora. El signo, la sintomatología. Así como han dicho cianosis, eso Eritema tiene palmar. un nombre. Tiene su nombre. Eritema palmar, Eritema doctora. palmar, doctora. Eritema. Mm, Ya se va a terminar la reunión, José. ¿Nos puedes mandar otra Acapapactos, doctorita. identificación y otro código de acceso? ¿O se va a mantener ahí? Doctor, al mismo vamos a ingresar. Al mismo vamos a ingresar. Ah, ya, para que pueda volver a ingresar, ¿ya? Porque me falta todavía 13 diapositivas. Sí, doctor, al Bien. mismo se corta y al mismo van a ingresar. Ya, me van a averiguar a qué se llama en eritrocitosis esta característica de la palma y de las yemas de los dedos, ¿ya? Vamos a pasar al cuadro clínico. Doctora. Sobre el fenómeno de Raynaud, ¿no Sería es? eritromelalgia, doctora. ¿El qué? El fenómeno Eritromelalgia. de Raynaud, ¿no es, doctora?
¿Están Doctora, ¿no hablando es el dos síndrome de personas a Raynaud? la vez, uno solamente o una solamente hable? Fenómeno de Raynaud, doctora. Ya, puede ser. Pero tiene un nombre semiológico. A eso yo me voy. Doctora, ¿sería una Síndrome de eritromelalgia? Raynaud. ¿Una qué? Eritromelalgia. No, no, no. Ya, a ver. Van a averiguar qué se denomina ese color. ¿Ya? Acrocianosis, doctora. Eso pues, ya. Apellido, señorita. Pacheco Yami. ¿Cómo? Pacheco Yami. Muy bien, eso era. Ok, en cuanto al cuadro clínico, tenemos dolor de cabeza, mareos, sofocaciones, palpitaciones, disturbios del sueño, fatiga, parestesias, dolor muscular, pérdida de apetito, falta de concentración. Síntomas, signos: eritrocitosis excesiva, hipoxemia severa, hipertensión pulmonar de altura, insuficiencia cardíaca, cianosis localizada, los dedos en palillo de tambor y la dilatación de venas. El síndrome de la hiperviscosidad. Cuando hay una excesiva viscosidad, ¿qué nos va a producir? Síntomas neuropsíquicos. ¿Cómo qué? Como la cefalea, mareo, somnolencia, insomnio, fatiga, dificultad del control del movimiento, falta de la concentración mental, alteraciones de la memoria y tendencia a la depresión. Vamos a ver también la disnea de esfuerzo y síntomas como el core pulmonar. ¿Qué vamos a tener acá? El quemazón, la dilatación venosa de las extremidades, cianosis azulada de manos y labios. Muy diferente, ¿verdad? A una acrocianosis. Esto es cianosis nada más, pero está dada por problema pulmonar. Aquí ya estamos hablando de un core pulmonar. Fuera de eso, hay una disminución de la capacidad vital pulmonar. Y el único tratamiento es salir de la altura y vivir en niveles bajos para hacer una vida normal, ¿ya? Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en Oruro, ¿qué departamento me va a favorecer para que no haga yo un core pulmonar a largo plazo? ¿Qué departamentos me aconsejarían para que mejore mi parte de mi capacidad vital pulmonar, jóvenes y señoritas? Cochabamba, Santa Cruz, doctora. Exacto, pues Cochabamba, Cochabamba. Santa Cruz. ¿Cuál es su apellido, señorita? Rodríguez Luque, doctora. Ya, Rodríguez. Bastante participa Rodríguez. Bien. Y ahora vamos a hablar de otro síndrome, que es el síndrome de monje. Es cuando los sujetos, habiendo nacido en el llano, estamos hablando de los valles, en realidad, más que del valle, de los llanos tropicales, como Santa Cruz, Pando, Beni, han sido estos capaces de adaptarse a la altura, ¿ya? Pero de un momento a otro pierden este equilibrio con el medio ambiente, ¿ya? En estos casos se encuentran elementos orgánicos bien definidos que nos pueden explicar la hipoxemia. Eso se diferencia entonces el síndrome de Monge. Para el diagnóstico, primero, mi cuadro clínico tiene que estar compatible para decir si tiene o no tiene una eritrocitosis. Mi historia clínica tiene que estar dirigida y mis exámenes complementarios. Un antecedente de importancia es que tenga o no tenga consumo de tabaco y de fármacos, como diuréticos, laxantes, o que esté llevando un cuadro de deshidratación.
Y también que dentro de la familia existan antecedentes familiares de poliglobulia. Bien. ¿Cuáles serían, jóvenes señoritas, los diagnósticos diferenciales? ¿Quién quiere hablar? Doctora Zavala, Sí, te escucho. la policitemia vera y Ya. enfermedades cardiopulmonares como la taquipnea, disnea de esfuerzo, la cianosis. ¿Y otras patologías? ¿Cuáles? Puede ser como el shunt intracardíaco. ¿Cómo? ¿Apellido? Moller, doctora. El ¿Moller? shunt, sí. ¿Ya qué dijo? Shunt intracardíaco, doctora. ¿Shaw o Shunt? Shunt. Ah, ya, ahora sí. ¿Quién más? A ver, otro diagnóstico diferencial. Doctora, también podría ser un trasplante renal. Trasplante renal. No. Ya. Otro. ¿Nadie más? Enfermedades cardiopulmonares. Sí, Sí, doctora, se doctora. escucha. Van a disculpar, aquí he tenido un inconveniente. Ya, entonces habíamos estado en diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a continuar con esto. Entonces, estarían las eritrocitosis relativas, la policitemia vera, bien han dicho, las enfermedades cardiopulmonares, tos crónica y el shunt intracardíaco, intrapulmonar o trasplante renal. Ya, le vamos a aceptar a ese estudiante que me ha dicho trasplante renal. ¿Quién es? Por favor, su apellido. Vilcahuanca, Luis Ángel. Vilcahuanca, ya. Vilcahuanca. Ya, muy bien. ¿Qué medidas generales vamos a tomar? Mayormente necesitan oxígeno terapia, según el criterio médico. Descender a menor altura. También las flebotomías periódicas, que se hacen de 300 a 500 milímetros a criterio también del especialista y les ayuda también la fisioterapia respiratoria. En cuanto a las exploraciones complementarias, tenemos que pedir siempre un hemograma, ¿ya? Vamos a ver si hay o no hay una leucocitosis o una plaquetosis para diferenciar de qué, de la policitemia vera. El hematocrito y la hemoglobina siempre van a estar por encima de los valores normales correspondientes según edad y sexo y altura sobre el nivel del mar. Un perfil hepático también nos va a sugerir que hay un hepatoma y la extensión de sangre periférica, que es importante. Finalmente, los exámenes complementarios. No está de más hacer una radiografía de tórax, un electrocardiograma, ¿no? También tenemos que hacer el volumen sanguíneo para diferenciar la masa eritrocitaria total del volumen plasmático, un estudio de la médula ósea, la eritropoyetina sérica, que se abrevia como EPO, para descartar de policitemia vera y de poliglobulia secundaria. Y también tenemos que pedir, ¿qué otro estudio más, a ver, podríamos pedir? A ver.
¿Qué más? ¿Quién quiere decir? ¿Nadie? Doctorita, la gasometría ambulatoria arterial. Una gasometría. Ya. ¿Qué cosa? ¿En qué te ayudaría una gasometría arterial? La medición de la cantidad de oxígeno. Exacto. ¿Cuánto es lo normal? Hablando de la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es lo normal? Entonces, en la gasometría, tú te fijas el pH, el bicarbonato, el dióxido de carbono, el exceso de base y te fijas también la concentración de la presión de oxígeno. ¿Cuándo dices que es patológico y cuándo dices que es normal? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu apellido? Huacot, doctorita. Huacota. A ver. Te doy un ejemplo. Tienes una presión parcial de oxígeno de 40. Tienes un pH de 7.05, un bicarbonato de 12 y de dióxido de carbono 25. ¿Este estado ácido básico es patológico o es normal? Huacota. Doctorita. Ese estado ácido básico que te he dictado o gasometría arterial, ¿es patológico o es normal? ¿Qué es, Huacota? Doctora, ¿puede volver a repetir? ¿Se han olvidado? Ya, tengo un pH de 7.05, ¿ya? Tengo una presión parcial de oxígeno de 40. Tengo un bicarbonato de 12. Y tengo una concentración del dióxido de carbono de 25. Y esto han tomado a 90%, a una saturación del 90%. ¿Este estado ácido base es patológico o es normal? Esa es la pregunta. Va a ser patológico. Patológico, doctora. Ya, ahora, el que me dice patológico, dígame por qué es patológico. Y dígame su Doctora, apellido, por favor. Lobo, doctora. Lobo. A ver, ¿por qué es patológico, Lobo? La mayoría de los datos que nos ha dictado están por debajo de lo normal, doctora. Entonces, empezando del pH que está en 7.05, lo que normal nos va a dar una acidosis. ¿Qué tipo de Luego, acidosis? una acidosis ¿Metabólica o respiratoria? respiratoria. Respiratoria, excelente. ¿Qué más? Luego también la presión de oxígeno igual está baja, al igual que el... ¿Cuánto sería el valor donde tú dices que este paciente está normal? Del oxígeno, doctora, va a ser de 75 a 100 y creo que nos indicó que está en 45. 40. Al igual que
que el dióxido de carbono, que nos indicó que está en 25 y lo normal es entre 35 a 42, 43 más o menos. Bien, bien. Lo único que está dentro del parámetro es la saturación. Ya. Ok. Muy bien, Lau. Tratamiento. El tratamiento que podemos dar a nuestro paciente con eritrocitosis, podemos utilizar la aspirina. 100 miligramos día, vía oral, pero contraindicado en eventos cerebrovasculares hemorrágicos. También podemos administrar aminofilina 100 miligramos vía oral cada 12 horas, teofilina 100 miligramos vía oral cada día y la medroxiprogesterona de 20 a 60 miligramos por 10 semanas y la acetazolamida de 200 miligramos día durante 3 semanas. Bien, profilaxis. Evitemos el tabaquismo, corrijamos la obesidad y tengamos hábitos de vida saludable. Muy bien, les agradezco con este pequeño cesito. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, estudiantes, y buenas tardes. Hasta luego, doctora.